Pues esta tarde nos encontramos con el novelista, cuentista, poeta, dramaturgo y profesor Alberto Vital, que presenta este libro, Trampas y Tentaciones. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Alberto? Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Contento de platicar contigo. Este libro se edita bajo editorial Gato Blanco. Sí. Empieza la historia en San Juan de Ixtlahuaca y Guerrero, donde va a existir este centro de formación política que dará cabida a 10 estudiantes. ¿Nos puedes platicar un poco cómo surge esta novela? Claro que sí. Yo hace como unos 2 años y medio, 3 años, leí una nota en un periódico que hablaba de un centro de formación política que ya existía, que ya había empezado en Brasil, y yo me pregunté por qué no podíamos tener algo parecido también en México, y después pensé que ese podía ser un buen material para una novela, o como yo la llamo, una serie de papel, porque contiene elementos muy interesantes. Uno, una conjunción de personajes; otra, un espacio de convergencia; y otra, pues una serie de temas posibles que tienen mucho que ver con el mundo en general y con lo que estamos viviendo ahora en particular. En esta escuela, estos 10 estudiantes van a tomar una serie de materias: trampas y Exacto. tentaciones, utopías y distopías, historia económica y geopolítica, administración pública familiar y personal, materia y mente y lenguajes. ¿Cómo decides incluir estas materias en la novela? A mí siempre me ha interesado mucho analizar y revisar los planes de estudios de la carrera que yo hice, en fin, de otras carreras, y me pareció interesante imaginar un plan de estudios dentro de una escuela imaginada a partir de lo que yo comentaba. Entonces, se nota de inmediato que por lo menos la primera asignatura, Trampas y Tentaciones, como que disuena un poco de las otras asignaturas que parecen más o menos normales en una formación política. Y finalmente, en el curso de la serie, en algún momento, en el tercer capítulo, van incluso a preguntarse si ese nombre no resulta demasiado heterodoxo, demasiado disruptivo. Pero me parece que, dicho esto, me parece que una tira de materias como esta podría ser muy interesante para formar a una nueva generación de gente joven, 5 mujeres, 5 varones, ante los desafíos del mundo contemporáneo. Por lo demás, la hipótesis de la asignatura Trampas y Tentaciones es que la historia humana está llena de unas y de otras. Casi podríamos estudiar y entender la historia de la humanidad como una serie justamente de tentaciones y de trampas. Al principio, cuando empiezan a conocerse a los alumnos, les comenta: necesitamos tomar conciencia de nuestros límites y de nuestros impulsos negativos y hacerlos a un lado, por lo menos mientras tomamos decisiones que van a afectar a miles o a millones de personas. ¿Cómo quisiéramos aterrizar esto no a la ficción, ¿no?, sino a la realidad? En efecto, esta serie de papel está escrita muy en el marco de los 4 años de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, donde vemos un altísimo nivel de irracionalidad, de voluntarismo, de narcisismo, que son 3 factores que por lo demás han estado muy presentes en la historia humana, pero que en este momento especialmente difícil de la humanidad resultan especialmente peligrosos. Entonces, si bien la objetividad, lo razonable pueden llegar a ser casi utopías,
de cualquier manera, como ciudadanos, podemos exigirles a nuestros gobernantes que partan de la mayor serenidad, el mayor consenso, la mayor lucidez posibles. Y eso es lo que les quieren inculcar a estos 10 jóvenes en esta escuela. Hablando en cuanto al poder, tú comentas en la novela que lo van a ganar en campañas, en las calles, en los campos, en estadios, pero también hasta en bares y restaurantes. ¿Cómo puede ser que se gane el poder en estos tiempos actuales? Es un tema crucial, es un tema que ha sido estudiado durante muchos años. En México, por ejemplo, hay buenas investigaciones sobre el reclutamiento de las élites políticas. Sin duda alguna, el propósito del centro que existe en Brasil y el que yo propongo ficcionalmente en México, es dar una formación y dejar libres a estos jóvenes a que busquen el partido político correspondiente. Ahora, para responder específicamente a la pregunta, yo diría, es muy claro que el camino habitual de la democracia, como la conocemos ahora, es el camino de los partidos políticos. Yo me preguntaría en lo general, ¿cuál es la oferta que tiene un joven, una persona joven en este momento para alcanzar el poder? Y algo más importante, yo he definido en otro libro que un país se puede describir por el tipo de opciones que tiene. Y en todo momento, cualquier país, cualquier lugar, una ciudad, se pueden preguntar con toda legitimidad cuáles son las opciones que tiene, y si carece de ellas, podemos considerar que nos encontramos ante una crisis. Me parece que este sería el planteamiento y yo lo podría dejar ahí como una sugerencia, pero básicamente vemos en los últimos años cómo a veces los propios partidos políticos abren espacios a personas sin formación política, pero con popularidad, con liderazgo en otros órdenes, y eso nos está hablando también de una crisis, aunque cualquier ciudadano puede aspirar al poder. No cabe duda de que lo que estoy postulando se necesita una renovada formación política, una escolaridad importante para alcanzar el poder y ejercerlo de manera razonable. Este centro de formación política tiene una peculiaridad. Se negaba a pertenecer a un partido y no obligaba a los estudiantes a seguir una tendencia, sino solo a prepararse muy bien y a ser honestos, francos e innovadores. Creo que estas tres cualidades la deberían de poseer nuestros futuros líderes. En efecto, desde luego la honestidad antes que nada, y mencionaría también un poco la innovación. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan vertiginosos, tan exigentes, que lo vivimos en enero de 2020, como era tan necesario innovar sobre la marcha frente a una crisis que se nos venía encima. Cómo organizar las sociedades para salir adelante de este gravísimo problema que se manifestó tan rápidamente y que se ha convertido en una crisis de proporciones mayúsculas. Ahí el sentido de innovación inteligente, de organización en momentos muy especiales, incluso organización mundial, se volvieron claves. Esto no va a cambiar, constantemente será necesaria la creatividad, una creatividad
digamos, sensata, una creatividad bien preparada, educada para las personas que aspiren a dirigirnos. Hay patrones y modelos caducos que no funcionan y que por lo tanto ya no vale la pena que se pongan en marcha. Hay muchos modelos, muchas ideas que han tenido la fortuna de llevarse a la práctica en el único laboratorio que tenemos para, digamos, las ideas políticas y las ideas en general, que es la realidad. No hay otro laboratorio para las ideas que la propia realidad. Entonces, podemos preguntarnos cuáles de esas ideas ya no merecen una segunda oportunidad y cuáles merecen colocarse en primer plano y dárseles una oportunidad. En esta novela hay un triángulo amoroso. El amor tiene mucho de señuelo inconsciente y mucho de trampa, más o menos consciente. Esta trampa y esta tentación que es el amor. Háblanos un poco de este tema. Claro que sí. Yo diría que con esta novela, que yo llamo, como decía, serie de papel, busco precisamente incursionar y proponer al mismo tiempo, incursionar en un género que yo podría considerar nuevo y proponerlo también a colegas que escriben y por supuesto al público. Y en este que se llaman precisamente las series de papel con determinadas características, como si estuviéramos viendo una serie televisiva. Finalmente la literatura fue la que inventó la serialidad en el siglo XIX. Y en todo este contexto lo digo, lo menciono para ir a tu pregunta. En efecto, el componente de lo amoroso, por supuesto, es inherente a la condición humana de todos los tiempos, al ser del ser humano, y al mismo tiempo es muy constante, es una constante en las series en el siglo XIX, en el siglo XX, ya en las pantallas, no se diga en el siglo XXI, sobre todo, es un componente fundamental. Pensemos, por ejemplo, en la serie novelística original de Sherlock Holmes con Conan Doyle, el autor. Irene Adler juega un papel importante en algunos capítulos, pero no es tan relevante en las novelas originales de fines del siglo XIX, como lo es en las nuevas recreaciones de Sherlock Holmes, en las series televisivas y películas que hemos visto últimamente. Como que lo amoroso, se habla en efecto de la figura del triángulo. Incluso me han explicado que las telenovelas están construidas con dos triángulos que forman finalmente una especie de estrella de David, en el sentido de que se intersectan los triángulos, que pueden ser amorosos, también pueden ser laborales, en fin, de juegos de intereses. Pero yo diría que la figura del triángulo es muy importante en la literatura y en la creatividad dramática y narrativa, por supuesto, en las pantallas contemporáneas. Y esta serie, que aspira a ser una propuesta justamente de eso, pues tenía que tener también un componente de lo amoroso, que tiene, hablo de una figura abstracta, el triángulo. Las variaciones son, casi podemos considerar infinitas, o por lo menos tan numerosas que la humanidad no se las va a acabar nunca. Los tipos de triángulos que puede haber, todas sus variaciones y combinaciones de un triángulo con otro. Si pones un triángulo y pones otro, las posibilidades combinatorias se multiplican. Esta novela tiene ilustraciones de Melissa Cermeño. Cuéntanos cómo fue tu trabajo al lado de ella. Es parte del proyecto de la editorial Gato Blanco, José Bernal al frente, con un magnífico trabajo, muy interesante, y el hecho de
es una generación joven como Melissa. Para mí, que no pertenezco a su generación, pero que comparto completamente la vocación por la literatura. Para mí fue muy interesante este proyecto en el sentido de que pienso que, lo sabemos, una sociedad contemporánea tan visual, un elemento, un componente visual, una serie de sugerencias resultaría muy interesante. Este proyecto de series de papel se alterna o se complementa con el proyecto Películas de Papel que estoy llevando a cabo con la compañía cinematográfica Máquina Negra. Estamos haciendo un proyecto también parecido y ahí un poco dependiendo de los recursos económicos podemos pensar en incrementar incluso la participación de dibujantes, artistas, en efecto del dibujo, de la pintura, en fin, de los dibujos animados eventualmente, incluso en un proyecto transmedia. A mí me gustaría que tanto películas de papel como series de papel fueran un proyecto que diera oportunidad, abriera puertas a nuevas generaciones. Sabemos que en nuestro país hay muchísima creatividad y hay también insuficientes espacios para que nuevas generaciones desarrollen esa creatividad. Para mí sería muy interesante consolidar estos dos proyectos, películas de papel y series de papel, básicamente pensando en las nuevas generaciones de las que Melissa Cermeño, por supuesto, forma parte, y me gustaron las propuestas que ella hizo y di luz verde para que ella presentara estas ilustraciones que en un momento dado, en una siguiente edición, podrían incluso aumentar. ¿Este libro a qué público va dirigido? Pensamos que puede ser para distintas generaciones. Los jóvenes tienen, en la novela, tienen 20 años, 22 aproximadamente. Han sido seleccionados y seleccionadas por su vocación de liderazgo, porque han mostrado capacidad de liderazgo y por otra parte la generación de docentes tiene 40, algunos de ellos, otros tienen ya 60. Entonces yo pensaría que podemos aspirar a esos tres cortes generacionales, 20 y tantos, 40 y tantos y 60 y tantos en adelante. Alberto, ¿cuál ha sido la retroalimentación con tus lectores? Estamos empezando, por lo pronto yo diría que tanto José como quienes hicieron la lectura, como Estela Cuellar, por ejemplo, se entusiasmaron con el texto y me animaron a publicarlo. Yo en general busco que pase un poco de tiempo. El tiempo siempre ayuda a una buena revisión de un texto. A veces hago ediciones muy pequeñas para revisarlos y luego una siguiente edición también muy pequeña antes de pensar en una edición más grande. En este caso, por esa primera reacción entusiasta, pasé inmediatamente a esta edición, que sí ya va directamente al público. Entonces, por ahora tengo esas lecturas y estoy muy interesado, muy atento en escuchar las primeras reacciones ya de un público lector. Alberto, ¿qué le dirías a nuestros escuchas para que se acerquen a Trampas y Tentaciones? Estoy seguro de que pueden hacer una lectura muy visual, una lectura ágil, gozosa. Mi propósito es que hayamos logrado tener personajes que atrapen a los lectores y que también al mismo tiempo hagan pensar en hacia dónde va el mundo mediante las clases políticas que tenemos y las clases políticas que podemos tener en el futuro. Hay toda una serie de sugerencias
que espero muy interesantes, innovadoras, ideas como esta que tú has mencionado, como el primer discurso del director, prácticamente en la primera página, que dice, para gobernar hay que ser perfectos. Ujú. Entonces, me parece que es una idea muy provocadora, que finalmente va a ser un eje de la propia mentalidad del director y de algo que va a ocurrir al final del 6º capítulo. Entonces, estoy seguro de que pueden tener una lectura gozosa, provocadora de ideas, que nos obligue, aunque esta es una ficción, a pensar en el mundo contemporáneo y cómo, sobre todo las nuevas generaciones, pueden llegar a cambiarlo para que sea un mundo mejor. Como dices ahí en el libro, la perfección humana existe, tiene que existir. Alberto, yo te agradezco mucho tu tiempo. ¿Quisieras agregar algo más? Muchísimas gracias, Patricia. Antes que nada, muchas gracias a ti y a Corina que han hecho posible esta reunión. Y sí, la perfección humana tiene que existir. Por ejemplo, en un quirófano, al frente de un avión, en fin, la conducción debe ser perfecta. Entonces, es una invitación, digamos, a que pensemos en lo mismo de toda la vida, pero desde perspectivas provocadoras, innovadoras. Te reitero mi agradecimiento, Patricia, muchísimas gracias por este diálogo tan rico a través de tus preguntas.